Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos trabajado en la clase pasada. A ver quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, qué tema hemos visto, qué es lo que hemos aprendido en la clase pasada. A ver, Hilda, María, Sandy, Liliana, Solimar. Profesora, las tildes. Ya hemos visto las tildes. ¿Y qué hemos dicho sobre las tildes? ¿De qué tipo de tilde hemos hablado? Buenas tardes, Miss, de las esdrújulas, las... Ay, ¿cómo es el otro? A ver, sí, van bien, de las esdrújulas, las sobresdrújulas, Las agudas, Miss. las agudas, muy bien. ¿Y ese tipo de tildación cómo lo denominamos? ¿O cómo se les denomina? ¿Cómo llamamos ese tipo de tildación? Un rato. A ver, chicos, recordamos. Cuando hablamos de la tildación de las agudas, las graves, las esdrújulas o las sobresdrújulas, ¿de qué tipo de tildación estamos hablando? ¿A qué tipo de tildación nos referimos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué es lo que recuerdan? Profesora, no, prosódico y ortográfico. Disculpa, ¿no te escuché?
A ver, chicos. A ver, cuando nosotros hablamos de las tildes agudas, las graves, las esdrújulas y las sobresdrújulas, estamos hablando de la tildación general, ¿ya? A ello nos referimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué la denominamos tildación general? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué lo denominamos de esa forma? ¿O por qué se les denomina de esa forma? A ver, John, Yuri, ¿me escuchas? Sí, mis muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué denominamos o por qué decimos tildación general? ¿Por qué se denomina de esa forma? Ah, no me recuerdo nada, mis. A ver. A ver, nosotros vamos a denominar tildación general debido a que las reglas que van a tener van a ser en general a todas las palabras, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de tildación general, vamos a tildar palabras a partir de 2 sílabas a más. Ya, entonces, esas palabras yo tengo que saber cuándo tildar y cuándo no tildar. Y chicos, por eso se le denomina tildación general, porque es en general todas las palabras. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, mis. Sí, profesora. Muy bien. Ahora, ¿será el único tipo de tildación que nosotros debemos de conocer? No hay más. Hay más tipos de tildación, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo tildación general, rápidamente se me viene a la cabeza la tildación de palabras que tengan de 2 sílabas a más, ¿ya? Palabras que tienen de 2 sílabas a más. Pero si yo tengo, por ejemplo, la palabra el, ¿la tildo o no la tildo? Sí, mis. Sí, Sí, pero en mis. todos los casos, No. No estoy. ¿en qué casos nada más? ¿En qué casos yo debo de tildar? Cuando se trata de una persona, Cuando se trata de una persona. Pero el término el, ¿qué tipo de palabra es según la cantidad de sílabas? El, ¿qué tipo de palabra es según la cantidad de sílabas, chicos? Dos, mis. ¿Tiene 2 sílabas? Sí, mis. ¿cuál, No. mis? La palabra el.
Una. Una sílaba, Miss. Una. Tiene una sola sílaba. ¿Ya? Tiene una sola sílaba. ¿Sí? A ello. Entonces, cuando nosotros tenemos palabras que solamente tienen una sílaba, ¿todas se tildarán? No. ¿Todas se tildarán? No, ¿cierto? Entonces, a esa tildación de palabras que tienen, sí, dos, mejor dicho, una sola sílaba, se le va a denominar la famosa tildación diacrítica, ¿ya? Esa es la tildación diacrítica, ¿sí? A ver, vamos a ver. El acento diacrítico. ¿Hay diferencia o no, chicos? Mi disculpe, no se le escucha nada porque se escucha entrecortado. A ver, ¿todos me escuchan entrecortado, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Debes de tomar el té. Sí, Miss. Debes de tomar el té. Ahí debería ser con tilde o sin tilde. ¿Cuál es la diferencia? Sin tilde, Miss. ¿Sin tilde? A Discúlpeme, no se le escucha muy bien, se le escucha muy interpretada la ver, pregunta. vamos a ver. Hay diferencias. Miss, no hay señal.
Chicos, buenas tardes. Ya en breve se conecta su docente un momento. A ver, chicos, ahora sí me escuchan bien, por favor, me confirman. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Ya. A ver, si se me escucha otra vez entrecortado, me avisan, por favor. Creo que la está fallando, pero qué raro. Ya. A ver, seguimos, ¿sí? Entonces, les decía, cuando nosotros hablamos de la tildación diacrítica, vamos a hacer referencia a la tildación de los monosílabos. ¿Ya? ¿Qué son los monosílabos? Según la clasificación de sílabas, hemos dicho que los monosílabos son palabras que tienen, sí, una sola sílaba. Y se van a diferenciar, ¿por qué? Se van a diferenciar según su tilde. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de este pequeño texto? T y T. Son dos palabras. A ver, ¿quién me ayuda con este pequeño texto, el rosadito? A leerlo. Buenas tardes, Miss. Querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas. Clara. Muy bien. Ahí, ¿qué término se está repitiendo? El té. La palabra El té. el té. Ahora, en ambos contextos o que forma parte de la misma oración, ¿tienen el mismo significado? ¿Poseen el mismo significado? No, Miss. Misma palabra, diferente significado. Exacto. Por ejemplo, te invito a tomar el té. El primer té, ¿qué significará? Te invito. Ahí, ¿qué significado posee? Según el contexto, nada más. ¿Varía o no el significado, chicos? A ver, si yo digo te invito a tomar el té, ese té con tilde, ¿a qué hace referencia? Disculpe, Miss, ¿podría repetir la pregunta? En la oración que hemos leído, les Es un decía, pronombre. dice, te invito a tomar el té. Este té con tilde, ¿qué significado posee? El té con tilde es un sustantivo y té sin tilde es un pronombre. Muy bien. ¿Y hay diferencia o no? ¿Se puede usar dentro de una oración? Sí, ¿verdad? Sí se puede. Claro, pero van a poseer diferentes significados. Y eso hay que tenerlo bien en claro. ¿De chicos? Muy bien. Entonces dice te y te son dos palabras diferentes. Se escribe igual, suena igual, pero tienen significado diferente. ¿No? Dice te sin tilde es un pronombre y te con tilde es un sustantivo.
adjetivo, ¿ya? Muchas veces dice cuando dos palabras tienen sonidos idénticos, se diferencian por la presencia del acento diacrítico, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Van a existir, o mejor dicho, a estas palabras, sí, que se les está dando a conocer, ¿no? Son palabras, sí, denominadas homófonas. ¿Por qué homófonas? Porque se escriben y suenan igual, pero ¿qué cosas se diferencian en su significado? ¿No? El acento diacrítico los va a diferenciar, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo estás tú hoy? Tu mamá me dijo que estabas enferma. Ahí, por ejemplo, ¿qué palabra se repite? Tú. Tú, ¿cierto? En la pregunta que se hace, ¿cómo estás tú hoy? Ahí, por ejemplo, se tiene, o mejor dicho, ¿a qué hace referencia? El A un término, sustantivo y a un pronombre. ¿cuál es sustantivo y cuál es pronombre? Pronombre es el tú sin tilde y el sustantivo es tú con tilde. No, está muy mal ahí. Perdón, Miss, me confundí. Es al revés, adjetivo y perdón. pronombre, ajá. Al adjetivo y pronombre. Exacto, es adjetivo y pronombre. ¿Pero cuál es el pronombre? La tú con tilde. Tú con tilde, porque cuando yo digo, ¿cómo estás tú hoy? Ese tú está haciendo referencia a la persona, ¿ya? Eso está haciendo referencia a la persona. Ahora, cuando yo digo, tu mamá me dijo que estabas enferma, ese tú sin tilde, ¿a qué hace referencia? A un adjetivo. Es un adjetivo que está indicando, ¿qué cosa? ¿Posee? Entonces, Está indicando posesión, ¿ya? Está indicando posesión, ¿ya? Entonces ahí es adjetivo. Y cuando es adjetivo, no sé, no se tilde. no se tilda, ¿ya? No se va a tildar. Muy bien. Ahora dice, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermano. Se repite la mi. ¿Cuál se repite? ¿El término? Mi. Mi, ¿cierto? El término mi, ¿ya? El término mi. En la primera dice, compré un suéter para mí. Ahí, ¿qué significa? ¿O qué significado posee? Adjetivo y pronombre. ¿Ya? ¿Cuál es adjetivo? El mi sin tilde. Ya, pero en la primera, compré un suéter para mí. ¿Ahí qué es? Ah, en ahí es pronombre. Ahí es pronombre porque hace referencia a quién? A sí misma. A Una persona. a una persona. ¿Ya? Dice, pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermana. ¿Ahí qué indica? Ahí, ¿qué está indicando, chicos? Que es un adjetivo posesivo. Poses- Un adjetivo posesivo. ¿Ya?
Muy bien, está indicando un adjetivo posesivo. ¿Ya? Ahora dice, el libro de matemáticas es muy difícil para nosotros, pero no para él, porque es un genio. Ahí, ¿qué está indicando? Él. ¿Qué palabra se repite? La palabra. Él. Bien. Pero en la primera, cuando yo digo el libro de matemáticas, ¿qué función estará cumpliendo? Un artículo. Es un artículo. ¿Los artículos se tildan o no se tildan? No se tilda. No se No se tildan. ¿Por qué? Porque indican el género de la palabra. ¿Ya? Por esa razón no se tildan. Y en la segunda, ¿qué está indicando? Pronombre. Es un pronombre. ¿Ya? Es un pronombre. ¿Que hace referencia a quién? A una persona. A una persona. ¿Ya? Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo, más deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. ¿Qué palabra se está repitiendo? Más. Más. El término más, ¿cierto? Pero ahí ese más, el primer más, ¿por qué lo estarán tildando? Porque se refiere a que aumenta o algo así. Exacto, Es cantidad, un ¿cierto? adverbio. Sí. Exacto. Y en la segunda es una conjunción, ¿ya? Dice, si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes de que se arrepienta de haberte invitado. Entonces, ahí el término que se repite, ¿cuál es? Sí. El término sí, ¿cierto? Ahí, si quieres, sin tilde y con Tilde. y con tilde, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué es el acento diacrítico? El acento diacrítico es aquella tilde, ¿sí? Que tú le colocas, no acento, ¿ah? Tilde. Y si te hace referencia a acento, es acento ortográfico, que se le marca a las palabras que se escriben iguales, pero que tienen un significado diferente. Es decir, ¿qué quiere decir? Que se desempeñan o desempeñan una función distinta dentro de la oración, ¿no? Que va a cumplir una función diferente. Por ejemplo, dice, te tomaste una taza de té. Ahí el término té se está usando, pero con la diferencia que una de ellas tiene tilde, ¿cierto? Ahora, dicen, algunos de los casos más frecuentes del empleo del acento crítico son los siguientes. Por ejemplo, este regalo es para mí. A mí no me gusta esa música. Ese es mi libro. Mi hermana y yo iremos de paseo. Vemos dos casos, ¿no? Con tilde y sin tilde. Cuando yo digo, este regalo es para mí, ese mí lleva tilde, ¿por qué? Porque desempeña la función de ser pronombre. Es un pronombre. ¿Y qué es un pronombre?
Se refiere a la persona. Es aquella palabra que se refiere a la persona sin necesidad de nombrarla. ¿Ya? Y mi, cuando yo digo ese es mi libro, no lleva tilde. ¿Por qué? Porque cumple la función de ser adjetivo posesivo. ¿Ya? Entonces tenemos esos dos casos. Mi se tilda cuando es pronombre, cuando reemplaza a una persona, el nombre de una persona, y no lleva tilde cuando cumple la función de ser adjetivo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si es un adjetivo? Cuando va al lado de un sustantivo. Libro, ¿qué es, chicos? ¿Qué tipo de palabra es? Adjetivo. No, Sustantivo. es un sustantivo. Entonces, ¿cómo yo me voy a percatar? Cuando al lado de mí aparezca un sustantivo. Ahí es adjetivo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Ahora, tenemos el término tú. Por ejemplo, tú mírame de frente. Ese tú se tilda. Liliva y tú estudiarán informática. Tu interés por la historia es notable y me dio mucho dolor cómo quedó tu auto. Entonces, igual, similar al de mí, ¿no? Tú voy a tildarla cuando es pronombre y no la tildo cuando es Adjetivo. adjetivo. ¿Ya? La misma función del término. Mi. Exacto. Del término mi, cumple esa misma función. Ahora, en el caso de él medita demasiado sus respuestas. Tú y él fueron seleccionados. El libro sobre historia patria lo encontrarás en la biblioteca. Y el día de ayer fue muy, muy lluvioso. Entonces ahí tenemos dos casos, ¿no? También con el tú. Ese tú, ¿por qué lo están tildando ahí, chicos? Porque es pronombre. Ese tú está siendo tildada, ¿por qué? Porque es un pronombre. Y lo mismo sucede con el término él, ¿no? Él yo voy a tildar, ¿por qué? Porque cumple la función de ser un pronombre. Y no lo tildo, ¿por qué? Porque indica el género de la palabra, ¿no? Cuando es artículo. ¿Queda claro, chicos? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿cuándo yo debo de tildar el término más y cuándo no? Debes ser más cuidadoso con tus expresiones. Quiero que me prestes más atención. Desearía asistir más, pero no puedo. El informe está listo, más se dañó el disco duro. Entonces, en la primera y en la segunda oración, yo tildo el término más. ¿Por qué? Porque ahí cumple la función de ser adverbio de cantidad, ¿cierto? Mientras que no la tildo, ¿cierto? Cuando reemplaza o se puede reemplazar por el término pero. A ver, Miss, no le entiendo. Por ejemplo, tú tienes dentro de tu oración el término más, ¿cierto? Ahora, si tú ahí, por ejemplo, reemplazas en vez del término más, empleas el término pero, y si al cambiarlo por ello no cambia el sentido de tu oración,
Entonces, esa palabra o ese término más no se tilda. ¿Ya? Por ejemplo, el informe estaba listo, pero se dañó el disco duro. ¿Cambió el contexto? ¿Pierde sentido la oración? No. Exacto, no pierde sentido. Entonces, al no perder sentido, esa palabra más no se tilda, ¿cierto? Y sería que sería un conjunto, sería una conjunción. ¿Ya, chicos? Ahora, el término sí. Sí, pienso escribirte pronto. Adverbio de afirmación. Con mucho dolor, sí acepto las circunstancias. Entonces, en ese caso, ¿qué quiere decir? Sí, lo tildo, ¿por qué? Porque representa ¿qué cosa? Afirmación. Manifiesta, afirma, afirmación. Es por ello que no se tilda. Digo que se tilda. Entonces, sí se acentúa cuando es adverbio de afirmación y adverbio sustantivado o variante pronominal. En este caso. ¿No, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahora, dice, el sí de las niñas lo quiso para sí y volvió en sí del desmayo. En este caso, sí se sigue tildando. Pero cuando yo no tildo, cuando va a ser una conjunción, ¿no? Si va al principio de una cláusula, actúa como dubitativa, ¿no? O cuando es el nombre de una nota musical, tampoco se tilda. Dice, no recuerdo si lo dije. ¿Ahí qué es? Es una conjunción. Confusión. Exacto, ¿ya? Y dice, no compraría esa casa si tuviera dinero, conjunción. Si pudiera conseguirlo, ahí actúa como dubitativa, ¿no? No me gusta el sí de ese piano. Ahí acá hace referencia. ¿Puedes repetirlo? No me gusta el sí de ese piano. ¿Qué función cumple ahí? Conjunción. No, ahí no cumple la función de ser conjunción. Ahí hace referencia a a la nota musical. Ah, ya la nota musical. A la nota musical. Entonces, cuando cumple la función de ser nota musical, tampoco se tilda. ¿Ya? Muy bien. Y la familia, por ejemplo, dice, la familia se reúne todas las tardes a tomar el té. El té que te da es para que te cures. Te lo dije ayer y cuando lo sepas te sorprenderás. La T de esa máquina de escribir no funciona. Entonces, ese término T en las dos primeras oraciones, por ejemplo, se tilda. ¿Por qué? Porque cumple la función de ser un sustantivo, hace referencia a la infusión y no se tilda cuando ¿qué? Cuando me hace referencia a una variante pronominal o cuando es el nombre de una letra. En ese caso yo no tildo. ¿Ya? Dice, de voy a acentuar cuando cumple la función de ser qué cosa, represente del verbo, cuando cumple la función de ser del verbo dar. Entonces, cuando se desempeña dentro de la oración y cumple la función de ser del verbo dar, entonces yo en ese caso, yo no lo digo, yo lo tildo, por ejemplo, que yo le dé la razón, por ejemplo. Entonces, en ese caso,
Sí la tildo. ¿Por qué? Porque cumple la función de ser del verbo dar, ¿no? Ojalá me dé un aumento de salario. Igual, cumple la función de ser del verbo dar, ¿no? De Phoenix a California. Soy consciente de nuestra gran diferencia de edad. La letra D es la cuarta de nuestro alfabeto. Entonces, D, ¿cuándo lo tildo? Cuando es preposición. Digo, cuando no tildo, cuando es preposición. Y cuando cumple la función de ser la letra del abecedario, ¿no? Del alfabeto, cuando doy a conocer ello. ¿Sí? No se tilda cuando es preposición o el nombre de la letra D. ¿Ya? En esos dos casos yo no tildo. Ahora, yo sé que nada sé. Sé poco sobre tu pasado. Ya sé que él se fue. Se pudo equivocar en su apreciación. Entonces, cuando yo tildo el término sé, cuando representa una forma verbal. ¿Qué tipo de forma verbal? Cuando hace referencia al verbo saber. Y sé, no la voy a tildar cuando es variante pronominal. ¿Ya? Cuando es variante pronominal, yo no la tildo. ¿Sí? Ahora, dice, si Pedro no ha llegado aún, no se puede comenzar el concierto. Mi profesor aún está de viaje. En esos dos casos, yo estoy tildando la palabra aún porque cumple la función de ser un adverbio y equivale a la palabra o al término todavía, al igual que el término más, ¿no? Pero en este caso, si reemplaza al término todavía, ahí sí se ahí sí se tilda. Ya, por ejemplo, dijo, si Pedro no ha llegado, todavía no se puede comenzar el concierto. Entonces, ahí, ¿cómo se modificó el contexto? Se modificó la relación, el orden de la oración. No se modifica, ¿cierto? Entonces, ahí se tilda. Y cuando reemplaza a la palabra hasta, también, incluso, siquiera, ahí sí no se va a tildar, ¿no? Por ejemplo, aún los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Incluso los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Entonces ahí, por ejemplo, cuando es conjunción, yo no lo tildo, ¿no? Y las palabras, ¿no? Que las usamos dentro de una pregunta. Entonces, dentro de la pregunta, ¿cierto? Todas las palabras, sin ninguna excepción, se tildan, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, Miss, todo claro. Muy bien. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar esta actividad. Ya les voy a dar 2 minutos para que ustedes lo hagan y luego lo hacemos con
Muy bien, a ver, iniciamos. A ver, dice. Selecciona el monosílabo correcto en cada caso. Espero para tomar. ¿Qué monosílabo podríamos usar ahí? A ver. ¿Qué monosílabo podríamos usar ahí, chicos? ¿Mm? ¿Ninguno? A ver, Sandy Murayari. Sí, Miss, lo escucho. En la primera oración, espero para tomar. ¿Qué monosílabo debemos de completar ahí? Sí, Miss, espero para mi monosílabo. Ay. Ahorita. ¿Qué término podría ser? Te espero para tomar té, por ejemplo. Ajá. Exacto. A ver, la segunda, Sandy, ya que la primera lo hice yo, la segunda. Dice qué libro es. Dice que el libro es él. Dice que el libro Él. es de él, por ejemplo, porque ahí sí te das cuenta hay una coma. Hilda, Señora, a ver, Hilda, la siguiente oración. un momento. Dámelo a, ¿con cuál completo? ¿Con cuál podría completar? No sé. Tú dámelo a mí, por ejemplo. ¿Puede o no? ¿Se puede o no completar de esa forma? Sí. Bien, ¿verdad? Dice, viene, lo diré. ¿Con cuál completo? Si viene, se lo diré. En ese caso, ese sí y ese se, ¿es con tilde o sin tilde? Sí, es con tilde. Si viene, no, ahí no estás afirmando. Si viene, se lo diré, ese se no lleva tilde. Sabe que lo todo. A ver, Wilson. Sabe que lo todo. Wilson. Sí, profesora, dígame adelante. Wilson, ¿con qué completamos ahí? A ver, podría ser Él sabe que lo sé.
Él sabe que lo sé todo. ¿Ya? Ahora, en ese caso, ¿ese él es con tilde o sin tilde? ¿Es con tilde o sin tilde? Sin tilde. Ahí con tilde, porque hace referencia a la persona. ¿Ya? Espero que lo, ¿qué podría ser? Espero que se lo dé a mí, por ejemplo. Ya sé que no le gusta o que no me gusta, él me lo dijo, por ejemplo. A mí, con tilde, me da igual si es mi amigo o no, sin tilde. ¿Sí? Muy bien. Hay que completarlo de esa forma, ya chicos, pero sí viendo y verificando si lleva tilde o no lleva tilde, porque recuerden que la variación aquí va a ser por la tilde. Chicos, muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. Muy bien, chicos. Entonces,